Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión vamos a presentar un reporte especial que nos solicitaron un par de amigos, una femenina y un masculino, que son asiduos seguidores de nuestros reportes especiales, y es acerca de un interés muy creciente a nivel mundial. Este es nuestro reporte especial acerca de invertir en la creciente economía de los centros de datos. Los inversionistas privados han adquirido centros de datos en los últimos años, pero muchas otras oportunidades potenciales de inversión en la cadena de valor del sector pudiesen pasar desapercibidas. El negocio de la cubicación en los centros de datos. Los centros de datos suelen ser propiedad de grandes empresas, como proveedores de la nube, como Google, Amazon o Star Media, bancos o empresas de telecomunicaciones, y están operados por ellos mismos para sus propios fines o por empresas de colocation o coubicación. Estas últimas, como Equinix o Data, Kio en México, alquilan el espacio y normalmente proporcionan capacidad y energía de la red, así como el equipo de enfriamiento que mantiene bajas las temperaturas de los servidores. Los inquilinos traen su propio equipo de tecnologías de la información. Los centros de datos han atraído el interés de los inversionistas, a menudo debido a los flujos de efectivo estables, similares a los de los servicios públicos, y los rendimientos ajustados al riesgo. Por ejemplo, en 2021 hubo 209 acuerdos de centros de datos con un valor agregado de más de 48 mil millones de dólares, aproximadamente un 40% más que en 2020, cuando los acuerdos valían 34 mil millones de dólares. En el primer semestre de 2022 hubo 87 acuerdos con un valor agregado de 24 mil millones. En el periodo de 2015 a 2018, los compradores de capital privado representaron el 42% del valor del acuerdo. Su participación aumentó al 65% del 2019 al 2021 y a más del 90% en el primer semestre de 2022. Sin embargo, varios factores podrían limitar esta tendencia. En primer lugar, las tasas de interés, que es más elevadas, aumentan el costo de los acuerdos de financiamiento, aunque esto no se limita solo a los centros de datos. Más específicamente, las relaciones precio-beneficio múltiplos y a plazo para las empresas de colocation han sido relativamente altas, impulsadas por la competencia para captar el número cada vez menor de objetivos potenciales de adquisición para inversionistas privados y empresas de colocation deseosas de expandirse. Además, los márgenes operativos de las empresas de colocation están bajo la presión de destacados proveedores de la nube, incluido Amazon Web Services y Google Cloud. Esto ha sido durante mucho tiempo derivado de importantes clientes de empresas de colocation, pero también continúan siendo propietarios y construyendo sus propios centros de clase mundial. Como resultado, están firmando contratos a más corto plazo y a menudo están en una posición sólida para exigir condiciones de arrendamiento favorables. Adicionalmente, si esta estrategia significa que las empresas de colocation ya no serán propietarios y operadores de centros de datos a largo plazo, sino más bien desarrolladores, el mercado se abrirá a otros competidores. Las empresas inmobiliarias, por ejemplo, podrían construir o alquilar cada vez más espacio para que sus inquilinos los equipen y utilicen. En las gráficas de esta diapositiva tenemos que los países con mayores tasas de interés representan a México entre el top 10, en donde está en el séptimo lugar con un porcentaje de 11.25 de estos niveles elevados de tasas de interés fijo.
de acuerdo a las referencias del Banco de México, publicados en particular por la revista Expansión en nuestro país. El comportamiento de los grandes jugadores. Pero esta posibilidad no significa que el sector carezca de oportunidades de inversión que creen valor. Como muestra, las empresas de colocation seguirán teniendo una posición sólida en el mercado. Los conocidos hiperescaladores todavía los necesitan para satisfacer la demanda en rápido crecimiento, y las empresas más pequeñas dependen de sus servicios especializados. Eso ayuda a explicar por qué tres grupos de inversión están compitiendo para adquirir Global Switch. Sin embargo, es posible que muchos inversionistas no hayan considerado las oportunidades iniciales en una cadena de valor compleja. Aquí explicamos dónde podrían empezar a buscar los inversionistas. Se prevé que la demanda de centros de datos en los Estados Unidos de Norteamérica crezca un 10% anual hasta el próximo año 2030. En las gráficas en esta diapositiva tenemos el consumo de energía de los centros de datos por la ecuación proveedores de empresas en porcentaje de compartir esta demanda. El consumo de energía de los centros de datos por proveedores, empresas en gigawatts a la izquierda de las grandes empresas y a la derecha las empresas privadas, las empresas de colocation y los hiperescaladores en los niveles que van desde los 90 a los 80 gigawatts. La demanda se mide por el consumo de energía para reflejar el número de servidores que pueden albergar un centro de datos. La demanda incluye megawatts para almacenamiento, servidores y redes. Los centros de datos tienen cuatro componentes principales: la propia instalación, los equipos industriales, que son los chillers, todo lo que tiene que ver con el enfriamiento, incluidos los equipos mecánicos por sí mismo, como las manejadoras de aire, los crack, los equipos eléctricos y de plomería, conocidos por sus siglas en inglés del acrónico MEP, el hardware de TI y el software. También existen oportunidades en las operaciones del centro de datos, la gestión de instalaciones y servicios de tecnologías de la información, como el hosting e infraestructura como servicio, conocido como IaaS, otros servicios como la energía y la conectividad, también presentan oportunidades propias. Las inversiones potenciales se encuentran en toda esta cadena de valor, pero en cuatro áreas la demanda es particularmente alta y no va acompañada de oferta, o es especialmente probable que la innovación por sí misma cree un valor. La energía sostenible o green energy. Los centros de datos son grandes consumidores de energía. El centro de datos de los hipercaladores pueden utilizar tanta energía como 80,000 hogares. Por lo tanto, la presión para hacer que los centros de datos sean sostenibles es muy elevada, y algunos reguladores y gobiernos están imponiendo estándares de sostenibilidad a los centros de datos recién construidos. Este desarrollo brinda a los inversionistas oportunidades para ayudar a los propios centros de datos a asegurar el suministro de energía libre de carbono. Los hiperescaladores impulsan a los principales proveedores de de servicios en la nube. Los hiperescaladores son la columna vertebral de los principales proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Estas plataformas en la nube ofrecen una amplia gama de servicios de cómputo, almacenamiento y redes, así como ofertas de software como servicio SaaS y plataformas como servicio PaaS. De hecho, el uso de energía renovable es un componente crítico de la estrategia de los hiperescaladores, gracias a las compensaciones de carbono.
Apple, Google y Meta, por ejemplo, eran neutrales en carbono en 2020. Ellos y otros hiperescaladores se han comprometido a utilizar únicamente energía libre de carbono para 2030. Las empresas de colocation están también bajo esta presión, sobre todo de algunos de sus clientes para cumplir los objetivos de sostenibilidad. Un ex ejecutivo de un hiperescalador nos comentó para este reporte especial que el historial de sostenibilidad de las empresas de colocation resulta una consideración importante al momento de decidir con cuáles contratarse. Alcanzar los objetivos de energía libre de carbono. De acuerdo a la gráfica de esta diapositiva, ¿qué es net cero y qué acciones se requieren para lograr este objetivo en 2050? Un salto enorme en la innovación de las energías limpias, innovación de electrolizadores de hidrógeno y captura y almacenamiento de carbono, DAC y CCS, apoyo y participación de todos los ciudadanos, proporcionar electricidad a 785 millones de personas que no tienen acceso a ella al día de hoy, decisiones transparentes, justas y rentables por parte de los gobiernos y organismos privados, 8% menos de demanda mundial de energía y abastecer una economía más del doble de grande, no implementar nuevos proyectos de extracción de carbón, petróleo y gas. Para alcanzar estos objetivos de energía libre de carbono, los propietarios de centros de datos están firmando acuerdos de compra de energía, PPAs, con proveedores de energía renovable. Mientras tanto, los hiperescaladores están empezando a financiar la construcción de plantas de energía renovables ante el aumento vertiginoso de los precios provocados por la escasez de suministro. En el Reino Unido, por ejemplo, Amazon ha apoyado el parque eólico de Scottish Power y está comprando toda su producción de 50 megawatts. Sin embargo, tales medidas no serán suficientes si el objetivo es utilizar únicamente energía renovable. El primer problema es la intermitencia. La energía solar se genera solo durante el día y la energía eólica depende del clima, por lo que los suministros de combustibles fósiles a menudo complementan la energía de los PPAs renovables. Una solución emergente son los PPAs 24/7, que se comprometen a hacer coincidir cada hora de consumo eléctrico con una combinación de suministros libres de carbono y, muy importante, energía renovable almacenada. Sin embargo, estos contratos tienen precios más elevados, sobre todo porque las tecnologías de almacenamiento actuales son elevadas. El costo nivelado de la electricidad de un sistema que combina almacenamiento de una batería eólica, solar y de iones de litio generalmente supera los $200 por megawatt hora. Las soluciones de almacenamiento de larga duración que utilizan hidrógeno y energía de amoníaco verde podrían llevar esa cifra por debajo de los $100, pero estas tecnologías aún se encuentran en una etapa relativamente temprana de desarrollo. La energía de respaldo es otro problema, ya que muchos centros de datos todavía utilizan generadores diésel durante los cortes de energía de iones de litio. Son la solución en cuanto a baterías de respaldo libre de carbono más desarrollada, pero pueden resultar costosas durante largos periodos operativos. Estimadas amigas y amigos, como podemos percibir, realmente es muy interesante y ahora entendemos un poco más por qué el creciente apetito de los inversionistas por invertir en los centros de datos y en su cadena de valor. Es muy importante. Realmente la economía se está volviendo cada vez más centrada en la tecnología, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana donde revisaremos otros importantes temas relacionados con los temas de la inversión en los centros de datos. Hasta la próxima semana.